Buenas, este va a ser el segundo video de la serie para deducir las órbitas de cuerpos, ¿cierto? De masa m, sometidos a un campo gravitacional, ¿ya? De acuerdo a la ley de gravitación universal, ¿ya? En el primer video obtuvimos la expresión para la velocidad de la partícula, que va a ser igual a esto: la velocidad en la componente radial más la velocidad en la componente tangencial, ¿ya? Y también dedujimos la aceleración de la partícula, que es igual a la aceleración y la componente radial, que va a ser esto, y en la componente tangencial, que va a ser esto, ¿ya? ¿Y esto bajo qué sistema? Por ejemplo, si tengo acá un sistema cartesiano y x, y aquí tengo el origen del sistema de coordenadas, y tengo una partícula en el espacio en un tiempo específico aquí de masa m, la posición la puedo definir como el vector r de un ángulo θ respecto a x, ¿ya? Entonces la partícula en general va a tener una velocidad en esta componente y en esta componente, una combinación de ellas, ¿ya? Entonces por eso puedo escribir la velocidad en polares en función de componente radial y tangencial, y la aceleración lo mismo, ¿ya? Y eso lo deduje en el video anterior. Entonces ahora podemos, una vez que ya tenemos la aceleración, podemos aplicar la segunda ley de Newton, ya que me establece la relación entre la fuerza y la aceleración. Y esta dice que la fuerza neta que actúa sobre la partícula es igual a la masa de la partícula por la aceleración de la partícula, ¿ya? ¿Qué fuerza tengo? La ley de gravitación universal, ¿cierto? Que es esto de acá, que la deduje en uno de los videos, y que tiene una componente radial. Y esto es igual a la masa de la partícula por su aceleración, o sea, por todo esto, ¿ya? Así que simplemente transcribo esto. ¿Ya? Como tengo la masa pequeña, que es la masa de la partícula, a ambos lados de la ecuación, la puedo simplificar. Y me queda que menos g por m sobre r al cuadrado tiene que ser igual sí o sí a esto de aquí, porque tengo que igualar componente por componente. Esta es la componente radial de la fuerza, así que esto tiene que ser igual a la componente radial de la aceleración, ¿ya? La componente tangencial de la fuerza es 0, porque la fuerza gravitacional solamente es radial, y la componente tangencial de la aceleración va a ser esto de aquí. Entonces aquí ya encontramos una información importante que vamos a ocupar más adelante, ¿ya? No sé por qué como que se borra esto, se ve muy borroso. Ya. Veamos ahora el torque. El torque se define como el producto vectorial entre el vector posición y la fuerza, ¿ya? El vector posición es simplemente r en el vector ER, ¿ya? Cruz la fuerza, que es lo que dice la ley de gravitación universal. Oh, la mierda, que se ve borroso esta vez. En R, ¿ya? Por definición, el producto vectorial entre el vector sobre sí mismo es 0. Así que el torque que ejerce la fuerza sobre la partícula es 0. Y esto es muy importante, ¿ya? Porque se puede demostrar, por ejemplo, que el torque en general es la derivada en el tiempo del momento angular, ¿ya? ¿Y qué es el momento angular? ¿Qué es el momento angular? Es el producto vectorial entre el vector posición y el momentum lineal. ¿Y qué es el momentum lineal? La masa multiplicada por el vector velocidad, ¿ya? El vector posición está en el vector ER, y la velocidad tiene dos componentes. La componente radial era r punto en r, y la componente tangencial era r θ punto, ¿ya? R, producto vectorial ER es 0. R, producto vectorial Eθ me da EZ, o sea, un vector perpendicular al plano. Así que el vector momentum angular es igual a m por r al cuadrado θ punto en EZ, ¿ya? O sea que el momento angular es un vector que va dirigido saliendo del plano donde está ER y Eθ. Y la magnitud es esto de aquí,
Pero la derivada de esta cosa en el tiempo tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque el torque es 0 y 0 tiene que ser igual a la derivada. Si esto es 0, implica que el momento angular es constante, ¿ya? Entonces aquí hay una deducción importante, que debido a la naturaleza radial de la fuerza, implica que el momento angular se conserva, ¿ya? Y eso es lo que se traduce en la segunda ley de Kepler, por ejemplo, y que la velocidad aumenta cuando está más cerca del cuerpo masivo y disminuye cuando está más lejos, ¿ya? De acá, por ejemplo, podemos despejar teta punto va a ser igual al momento angular sobre mr cuadrado. Esto lo guardamos para futuros videos, ¿ya? Y además, si derivamos el momento angular en el tiempo, o sea, esto va a ser igual a la masa por 2r por r punto teta punto más r cuadrado teta 2 punto. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a 0, lo que implica que 2r r punto teta punto más r cuadrado teta 2 punto es igual a 0. Simplifico un r y me queda que 2r punto teta punto más r teta 2 punto tiene que ser igual a 0. Y esto es consistente con esto. Es lo mismo. O sea que es consistente. O sea que esta ecuación de acá es lo mismo que decir que el momento angular se conserva. Eso es todo. Seguimos en próximos videos. Adiós.